Aquí vamos, estamos en línea con la costa este. ¡Que pasen los asustadores! Hola, yo soy Carlos Gael Álvarez Barrera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Arenas y soy alumno de Ingeniería en Computación. Hola, soy Luis Daniel Hernández y soy estudiante de Ingeniería en Computación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Valdez Rangel. Hola, yo soy Denzel Brandon Alfaro Hernández. ¡Uy, son grandiosos! En la primera parte de esta práctica, procedimos a inducir la falla de un capacitor electrolítico de 22 microfarads. El método consistió en colocar el capacitor en una caja de pruebas y conectarlo a la fuente de alimentación con la polaridad invertida, es decir, el terminal positivo de la fuente al negativo del capacitor y viceversa. Una vez asegurado, ajustamos la fuente para suministrar el máximo voltaje y corriente que podía proporcionar. La falla no tardó en presentarse, pues la explosión del capacitor de 22 microfarads se debe a la siguiente reacción en cadena. Como primer punto tenemos la destrucción del dieléctrico, pues al invertir la polaridad en un capacitor electrolítico, la capa de óxido interna que sirve como aislante se destruye químicamente. 2. Un cortocircuito interno. Sin su aislante, el capacitor se convierte en un cortocircuito. 3. El sobrecalentamiento, pues el alto voltaje y la corriente máxima de la fuente fluyeron sin control a través del capacitor, calentando el electrolito líquido en su interior. 4. Generación de gas. El electrolito hirvió rápidamente, generando gas a alta presión dentro de la carcasa metálica sellada. Finalmente, hasta la ruptura, pues la presión interna superó la resistencia de la carcasa, provocando su ruptura o explosión. A continuación se presenta una imagen de cómo quedó el capacitor tras la falla. Posteriormente, replicamos el experimento con un capacitor de 1000 microfarads, pero a diferencia del primero, este tardó más tiempo en fallar y la reacción fue menos violenta. En lugar de una explosión abrupta, el capacitor de 1000 microfarads principalmente emitió humo y su carcasa se floreó, es decir, se abrieron las válvulas de seguridad superiores debido a la acumulación de presión interna. A continuación mediremos la cantidad de voltaje almacenada por dos capacitores de 22 y 100 microfarads. Estos lo conectaremos a una protoboard en serie, como se muestra en el diagrama unifilar, y posteriormente los cargaremos con 12 volts con la fuente de poder de corriente directa. Como se muestra en el video, al cargar los capacitores con la fuente de poder, en el de 100 microfarads nos dio un voltaje almacenado de 2.20 volts, y en el capacitor de 22 microfarads nos almacenó una cantidad de 9.90 volts, por lo que confirmamos que en capacitores conectados en serie el voltaje total se divide entre ellos. Comenzamos conectando nuestros capacitores de 47 microfaradios y de 100 microfaradios. Estos deben de ir conectados positivo con positivo y negativo con negativo. Ya hecho nuestro circuito, lo conectamos del negativo del circuito al negativo de la fuente y del positivo del circuito al positivo de la fuente, porque si los conectamos al revés puede pasar algo de este estilo. Una vez todo conectado, medimos nuestro circuito con el multímetro en corriente directa y en medición para voltaje. Si lo hicimos bien mediante la teoría, nos indica que en un circuito de capacitores en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje que tiene cada capacitor. En este caso, cada uno de ellos tiene 12 volts. Pasamos con el circuito mixto en donde tenemos tres capacitores. El primero es de 1000 microfaradios y este está conectado en serie con el capacitor 2 de 47 microfaradios y el capacitor 3 de 100 microfaradios, que estos dos se encuentran en paralelo. Pasamos a medir el voltaje de cada uno de los capacitores. Primero, medimos el voltaje del capacitor que se encuentra en serie, que es de 1.65, y el capacitor 2 y 3 al estar en paralelo tienen el mismo voltaje de 10.44 volts. Siguiendo la fórmula, el capacitor 2 y 3 tienen el mismo voltaje de 10.44 volts y calculando el voltaje total tenemos que sumar el voltaje del capacitor 2 y 3 con lo del capacitor 1, que es de 1.65 volts, dándonos un voltaje total del 12.09 volts. Armamos nuestro circuito que incluye el generador de funciones, el osciloscopio y nuestros resistores. Una vez que completamos esto, en nuestro generador de funciones seleccionamos una señal de tipo cuadrada de 10 bps a 1 kHz. Esta señal pasará por todo nuestro circuito y nuestro osciloscopio nos la mostrará. En este caso, ajustando el tiempo entre la reacción y los ángulos X y Y, para que se vea bien, podemos observar que esta tiene una forma peculiar de aleta de tiburón, bastante curioso, pero dándonos la característica que buscamos.
Y así concluye nuestra práctica con el generador de funciones y osciloscopio. Como extra, en esta práctica es fundamental para entender cómo funciona un circuito RC, es decir, un resistor y un capacitor juntos. El objetivo principal es ver visualmente cómo un capacitor no se carga ni se descarga de forma instantánea. Nos permite analizar lo que se llama la respuesta transitoria, que es básicamente ver qué tan rápido reacciona el circuito a un cambio brusco como el que le damos con la onda cuadrada. Este concepto es la base de todo, desde filtros de audio hasta temporizadores.